Moncagua les invita a escuchar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo a través de Radio Popular 90.9 FM y en internet en www.radiopopularsanmiguel.com. Los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel, los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2656-3543. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Dejaré el resultado al Señor. El mundo no es mi hogar, soy peregrino. Una vez más, amigos y hermanos, estamos aquí al aire, totalmente en vivo para todos ustedes. Gracias a nuestro Creador, al Padre de las Luces, que nos concede el privilegio de estar acá transmitiendo este programa. Muchas gracias a la fiel audiencia, porque está siempre en sintonía de este programa radial, Probando los Espíritus, en el cual pues estamos estudiando el lavamiento de los pies según Juan capítulo 13, ¿verdad, hermano Necta? Así es, hermano. Un saludo para nuestros amigos que siempre están pendientes de la radio ahí, pues agradecidos porque nos permiten entrar a sus hogares por medio de esta radio, agradecidos con Dios también primeramente porque nos permite estar aquí. Sabemos de que todo lo que sucede bueno es para bien de nosotros. Nosotros reconocemos eso y por eso estamos agradecidos con Dios. Siempre ahí con la línea habilitada, el número de teléfono, hermano Jaime. 2669-5150, hermano. Para cualquier sugerencia, pregunta, comentario, cualquier cosa, ahí estamos nosotros dispuestos. 2669-5150, número acá en cabina. Usted puede llamarnos, consultarnos y cualquier cosa estamos para servirle, ¿verdad? Por eso, pues siempre damos el número sin ningún compromiso, amigo y hermano. Usted puede hablar con nosotros y, pues por supuesto, aquí tiene usted sus hermanos y sus amigos para cualquier necesidad en cuestiones espirituales. El tema en desarrollo es el lavamiento de los pies, parte 4, parte 5, ¿verdad? 5. Porque ya con mañana son 6 programas, hermanos, sobre este tema. Y la idea es concluirlo, ¿verdad? Mañana. Esa es la idea. Porque es un tema bastante, creo que ya un poco ampliado, explicado, y vamos a tratar de dar un resumen ahora y mañana sobre este asunto para, pues no aburrir a nuestros amigos y hermanos, ¿verdad?, que nos están escuchando. Claro, el tema es bastante controversial, pero creo que ya hemos explicado bastante. Creo que, como usted dice, el día de ahora y mañana, si Dios lo permite, concluimos con este tema. Así es. Que creo que es de mucho beneficio para todos nosotros porque nos enseña mucho el
el acto que hizo el Señor, lavar los pies a los discípulos. Y como decía, controversial porque muchas personas lo toman de una manera, otros la toman de otra manera, pero nosotros estamos a la luz de la Biblia explicando tal y como las cosas sucedieron y lo que en realidad el Señor enseñó. Esforzándonos al máximo para darle el sentido correcto, ¿no? El sentido verdadero que tiene la Escritura, el sentido, es decir, la interpretación correcta que la misma palabra da, escrita, la misma palabra escrita nos da. Nosotros simplemente tratamos de que hable la Biblia, de que la palabra del Señor nos enseñe y nosotros poder entender es la esencia del Espíritu Santo contenido en estas Escrituras. Hermano, vamos a darle lectura nuevamente a Juan capítulo 13. Vamos a leer, hoy vamos a ver si llegamos hasta el versículo 17, que es toda la narración con referente a lo ocurrido aquella noche de la Cena del Señor, en donde Jesús aprovechó aquella oportunidad para transmitir o para enseñar o introducir una nueva enseñanza del Señor, tomando aquel ejemplo, aquella cultura, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo que ocurrió hasta el versículo 17 para luego pues ya tenerlo en mención. Claro, primero lo vamos a leer y después vamos a ver si llegamos ya en la explicación hasta el versículo 17. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados, dice el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén, hermano. Ahí tenemos. Es necesario, amigo radioyente, que entendamos esta lectura, y es lo que estamos tratando de hacer, de entenderlo a la luz de las propias palabras del Señor y qué es lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado aquí. Ahora, es probable que nosotros como humanos veamos las cosas diferentes a como Dios las ve. Dios hace las cosas de una manera tan diferente, tan extraño, ¿verdad?, para el hombre, que frecuentemente nos parece que el Señor debe estar equivocado. Ahora, allá en Isaías, hermano Necta, en el capítulo 55, Jehová mismo, ¿verdad?, declaró por medio de su profeta Isaías. Allá en Isaías 55, en el versículo 8, mi amigo radio oyente, nos enseña lo siguiente. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, amigo radio oyente, el apóstol Pablo también nos recuerda que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, dijo, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto está en 1 Corintios 2:14, ¿verdad? El apóstol Pablo está enseñándonos, porque es natural que nosotros como humanos veamos las cosas al revés de como Dios
las ve. No sé, hermano, si usted lo tiene, el 2.14. Sí, dice el 2.14 de Primera de Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, aún los hombres, fíjense bien, amigos, que estos hombres privilegiados con las oportunidades de convivir con Jesucristo, frecuentemente no comprendían sus acciones ni sus palabras. Aún el famoso apóstol Simón Pedro, ¿verdad?, se vio frecuentemente en dificultades para entender los pensamientos del Señor. Pedro, un hombre impetuoso, hasta contradecía al maestro en algunas ocasiones, como es la que ya leímos ahí, ¿verdad?, que dice: no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Hermano Jaime, y en este caso, sí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, cuando habla del hombre natural, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? El hombre natural, hermano, es a lo que Primera de Corintios capítulo 15 le llama el hombre animal. El hombre animal. Porque existe el hombre espiritual, el hombre celestial, ¿verdad? Sí, sí. Que es el que se ha convertido en cristiano y ha dejado la vida antigua y ya ahora es un hombre cristiano, una persona que está en Cristo. El hombre natural es aquel que no es nada espiritual, es totalmente materialista. Estamos diciendo entonces que Pedro estaba actuando como un hombre natural. Sí, carne natural, deseo de la carne. Sí. Bueno, usted sabe, hermano, que el deseo de la carne, como era el problema de estos hombres, recuerde que habían estado peleando, claro, durante mucho tiempo, habían venido discutiendo primacías, claro, buscando los primeros asientos, los primeros lugares, buscando poder, ¿verdad? Sí, así y es. Eso es carnalidad. Eso es del hombre natural. Hombre natural. Hombre natural. Hombre natural es un hombre no espiritual. Estamos hablando de que el Señor les dijo en muchas ocasiones que los gobernantes se apoderan de las personas, y sí, que cada quien busca sus lugares grandes, pero entre ustedes no será así. Les está diciendo, esos son naturales, hombres, claro, naturales. Pero entre ya personas espirituales debemos de actuar de una manera diferente, entender lo espiritual, porque somos espirituales. El hombre espiritual ha cambiado la mente. ¿Qué es lo que siempre hemos dicho? Tiene una mente diferente. Ya no piensa carnal ni materialmente, sino espiritualmente, entendiendo los propósitos espirituales de Dios, viviendo como tal. Sí, así es. ¿Verdad? En este caso es lo que pasaba aquí. Estos hombres buscaban como Jesús lo dijo, sí, en las naciones, sí, los poderes. Los poderes políticos, en las naciones los que se sientan en los gobiernos y pues ellos ejercen poder, ¿verdad? Sí. Pero entre la iglesia del Señor no será así. Esta es la enseñanza para nosotros. Eso dijo el Señor. En Juan capítulo 13 tenemos una clara ilustración de la diferencia entre los pensamientos y modos divinos y los de los hombres. Jesús y el apóstol Pedro chocaron en esta ocasión, pero como siempre, Pedro finalmente tuvo que reconocer que el maestro tenía razón, aunque no lo entendió completamente hasta mucho más tarde, ¿verdad? Sí. Según Juan, ya leímos del 1 al 17, y veremos si nuestro concepto de la religión cristiana y el reino de Dios está más de acuerdo con lo que Pedro tenía en mente o lo que Cristo promueve hasta el día de hoy. Porque la mente de Pedro, como los demás discípulos, era una, y la mente de Cristo era otra. Lo que estábamos viendo en Isaías 55, ¿no? Sí. Que nunca los pensamientos de nosotros van de acuerdo con los pensamientos de Dios. Y muchas veces alegamos, hermano Jaime, que sí tenemos la razón, porque decimos que creemos estar en lo correcto. A nuestro propio punto de vista. Sí. Pero qué importante es ser espiritual. Qué importante es tener la mente espiritual, porque cuando se tenga la mente espiritual, se va a poder entender lo espiritual. Bueno, eso es lo que dice Primera de Corintios 2.14. Pero una persona que tenga mente natural, porque sí, cuando estamos hablando de hombre natural, no está hablando del cuerpo, está hablando de la mente. De los pensamientos. Porque el cuerpo no manda, es la mente. Cuando una mente espiritual gobierna al cuerpo, esto es bueno. Sí. Pero cuando una mente natural es la que está mandando, jamás va a entender lo espiritual. Y es lo que el Señor dice, y fue el error que Pedro cometió. Contradiciendo al Señor, ¿verdad? Sí. Y pensando diferente como el Señor. Ahora, el Señor lo que está tratando, lo que trató en esta ocasión, sí, y lo logró, ¿verdad? Por supuesto,
era cambiar el modo de pensar de estos hombres. De ellos. Ya hemos dicho, amigos, que el modo de pensar de los judíos, recordábamos allá en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Que le dijeron, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ¿recuerda? Sí, así es. Ellos están diciendo, bueno, ellos esperaban que el reino terrenal en Israel se renovara, se reconstruyera. Y Jesús como rey y ellos teniendo un buen lugar, un buen puesto allí, en el trono de Jesús. Es lo que estaba trono terrenal. Es lo que estaba comentando, el hombre natural. Así es. Estaban con una mente demasiado natural. Política también. Política, que era lo que más se miraba en esos tiempos, Así hermanos. Estaban relacionados mucho con la política. Así es, claro que sí. Entonces, pero queremos enfatizar, amigo radioyente, lo que estudiamos en nuestras últimas lecciones, que Jesús no estaba estableciendo una ceremonia religiosa relacionada con la cena del Señor. Esto debe quedar bien claro. Estaba ilustrando la enseñanza de humildad y servicio a los demás. No tenía en mente establecer un nuevo rito, sino ilustrar un principio fundamental en el reino de los cielos. Utilizó una costumbre antigua para confirmar una enseñanza nueva. La grandeza del servicio. La grandeza del servicio. Así es. Ahora, por supuesto, Pedro bien sabía que Jesús era su Señor. Sí. Es lo que acabamos de leer ahí, ¿verdad? Sí, así es. Él sabía que Jesús era su Señor. Estaba dispuesto a seguirle por todos lados, ¿verdad? Había creído y había confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sabía también muy bien que Jesús había venido para establecer el reino de los cielos y reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como ya lo hemos dicho, lo que les faltaba a ellos era el alcance de entender, como Jesús lo dijo, mi reino no es de aquí. Sí. Cuando le dijo a Pilato, si no me equivoco, allá en Juan 18, ¿verdad? Sí, así es, le dice. Mi reino no es de aquí, aunque la mente de los judíos era un reino terrenal. Claro. Como muchos ahora lo esperan también, Claro. ¿verdad? Tienen la mente de los judíos en su ignorancia. Ahora, estaba convencido este apóstol de su poder y de su autoridad divina. Por tanto, cuando vio a su maestro ceñido con una toalla y dispuesto en ese mismo instante a funcionar como siervo de él, Pedro no lo pudo aceptar. Claro, no era fácil. Y en cierto modo, alguien puede decir, no, pues Pedro tenía la razón, ¿verdad? Sí, y carnalmente la tenía. Sí, sí. Carnalmente la tenía. Pero como decimos, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y es ahí donde estaba el error de Pedro. Así, ahora, el hombre que él había seguido por toda Judea y Galilea durante unos 3 años y medio aproximadamente, no era un siervo. Claro. Ellos lo entendían, sabían esto. Era el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey sobre el reino de Dios. Ahora, él tenía que estar próximo a ser coronado y exaltado. Todos los hombres del mundo tenían que ser sus siervos y obedientes a sus mandamientos. ¿Cómo era posible que el Rey de Gloria se humillara de esta manera? No me lavarás los pies jamás, Jamás. exclamó Pedro. Sí. Ahora, teniendo todo este concepto en mente, era razonable que Pedro le diera el lugar a Jesús que se merecía. Claro. Pero también Jesús quería enseñar a ellos algo en lo cual ellos estaban equivocados. Claro, ya que hemos visto en las escrituras anteriores de que ellos estaban bastante molestos preguntando quién era el mayor en el reino de los cielos. Entonces, él no tuvo mejor enseñanza e ilustración que hacerlo él. Así es. Hacerlo, como lo hemos comentado la semana pasada, antepasada, Ahora, que no tenía mucho tiempo él para explicar con palabras. Ahora, ya habíamos estudiado, ¿verdad? En Mateo 18, 3 y 4, ¿verdad? Sí. La discusión que ellos tenían de que, de cierto digo, dice, si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sí. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos, pues, están tratando de buscar un lugar. Luego en Marcos 9, ¿verdad? Sí. Recordamos también que leímos este pasaje, versículos 33 y 34, para los que nos sintonizan hasta hoy, ¿verdad? Así es, así es. Entonces él se sentó, dice, y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El 9:35, ¿verdad? De esta manera Jesús había dejado totalmente claro que la grandeza en su reino no era una grandeza de mandar y ser servido, sino de humildad y de servir a los demás. Ahora, tenemos esta enseñanza. Si alguno, ¿verdad?,
quiere ser el primero, será el postrero de todo. Esto es el mensaje. Y el servidor de todo, les dijo Jesús, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros le recomendamos que lea, mi amigo, Marcos 10:37 y Marcos 10:41 al 45, que encontramos que ellos dicen al Señor: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad? Así es. Ahora, ya se puede imaginar, decíamos, el pleito que hubo entre ellos. Esto siempre lo ha habido, y aún en la misma iglesia de Cristo en nuestro tiempo, muchos pelean buscando el puesto. Claro. Buscando primeros lugares, ser líderes, ser más grandes que otros, y esto no cabe, dijo Jesús, entre vosotros no será así. Esto lo debemos entender bien claro. Hermano, cabe aquí decir, hermano Necta, que en la iglesia de Cristo no se acepta alguien que quiera levantarse sobre los demás. ¿Qué me puede decir sobre eso? Bueno, simplemente no cabe, porque en realidad la Escritura no lo aprueba, ¿no? Estamos viendo ahí en Mateo 18:1 al 4, y lo que vimos ahí en Marcos 9, si no me equivoco, versículo 33 o 35, sí. Vemos de que el Señor en ningún momento aprobó grandezas en su reino, es decir, en la iglesia no cabe esto. Es por eso de que yo estoy convencido de que los grupos religiosos que hay liderazgo, donde hay jerarquía, donde hay peldaños, sí, ¿verdad? Yo no sé usted cómo lo mira, pero en el caso mío, en mi punto de vista, creo que hay muchos errores, y qué bueno es cuando tenemos un programa como este que se llama Probando los Espíritus, que de eso se trata. Así. ¿Cómo ve Dios entonces? Usted me puede decir, ¿cómo cree usted que ve Dios estos grupos religiosos que donde hay jerarquía, donde hay peldaños, como usted dice? Una jerarquía, ¿verdad? La jerarquía es como lo es, ¿verdad? El catolicismo romano y el sectarismo, los grupos religiosos tienen la jerarquía. Sí, existe. Jerarquía es donde hay una cabeza principal en el grupo religioso, donde hay un segundo, un tercero y hasta llegar al más chiquito. Sí, está más pequeño. Es una organización, organización a la cual pues todos tienen que estar sujetos, sometidos, y se le llama también un sistema religioso. Claro, ese es un sistema. Un sistema. Estar dentro, ¿verdad?, del sistema. Porque existe esto en los grupos religiosos. Ahora, Jesús dijo, en los países, en los gobiernos, en los reinos, se hace esto. Pero ahora, hermano, tenemos también grupos religiosos que se han levantado, que existen con este tipo de puestos y lugares y asientos en el mundo de la religión. Sí. Pero ¿cómo se puede erradicar eso? ¿Hay alguna forma cómo nosotros, los seres humanos, podemos evitar para que esto se fomente más? Es decir, porque si usted ve, pues, de lo que está inundada ahorita el planeta es de gente así, gente, ¿sabe, con mi hermano, poderes. Lo triste de esto, bueno, primero, ¿cómo se puede erradicar? Es que la gente trate de no seguir a estos hombres perversos, que primero, para llegar a sus lugares, a sus puestos, pervierten la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Porque primero es antibíblico. Claro, yo le comento esto, tal vez alguien puede decir no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Estamos hablando de la humildad. Estamos hablando de la humildad del servicio. De lo que Jesús realmente enseñó a lavar los pies de sus discípulos. De la humildad del servicio, de la grandeza del servicio. Ahora, cuando en la iglesia del Señor o la iglesia de Cristo se levanten personas queriendo que les sirvan, pero ellos no sirven, esta persona ya no sirve. Debe ser exhortada fuertemente, hermano. Sí. Debe ser reprendida con el afán y el deseo de ayudarlo a que piense bíblicamente. Porque ya está pensando como mente natural. A que tenga la mente que Cristo tenía al enseñarle esto a sus discípulos en Juan 13. Así es. Porque yo creo que la exhortación aquí es no solamente para amigos, sino también para hermanos. Para todos. Que cuando un hermano note en la iglesia de que hay personas ya queriendo lugares ahí, pues que pretendan lugares, pues ellos tienen toda la oportunidad para exhortarlos y decirles... No humillarse, no someterse, ¿no? No, para nada. Porque sería también un error de parte de la iglesia. Estamos fomentando. Sí. Sino que ir a la luz de la Escritura y decirle, mira, hermano, pues que yo entienda, esto que usted está haciendo no es correcto. Porque vemos ahí los ejemplos que el Señor mandó, que seamos humildes, seamos sencillos, que nos ayudemos unos a otros, que nos animemos unos a otros, que seamos lo mismo. ¿Y sabe qué pasa, mi hermano? ¿Por qué se debe evitar esto? Porque hay conflicto. Claro. Cuando una iglesia de Cristo existe esto, porque estamos diciendo que no debe existir. Claro. No debe de existir. Las iglesias de Cristo entendemos esto y debemos practicarlo. Y debemos condenar también
el error practicado en los grupos religiosos. Bueno, con los gobiernos y con los países, con eso no nos metemos, claro, porque eso es algo pues que se ha hecho toda la vida, pero los religiosos también. Tenemos que corregir estas cosas y decir, la iglesia del Señor no practica tal cosa, no debe hacerlo. Cuando se esté practicando, corregir esta deficiencia en el pueblo de Dios. Claro, la enseñanza que estamos dando es para nuestros amigos, específicamente bastante más para nuestros amigos. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos amigos están enredados, hermano Jaime, en grupos religiosos donde ellos no pueden ver la dimensión del error del que están siguiendo. No. Porque para ellos ahí nacieron, supuestamente, entre comillas, ahí nacieron, y ellos ya nacieron en un sistema donde los cabezas de ahí no permiten que estas personas averigüen algo más. No, ni mucho menos permiten una corrección, hermano. No, claro. Que es lo más tremendo. Ahora, el conflicto que trae esto está en Marcos 10, 41 al 45, sí, que lo citábamos. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Quiénes eran Jacobo y Juan? Los que pidieron el primer lugar. Así es. Uno a cada lado, ¿verdad? Ahora, se enojaron, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos una gran enseñanza. Ahora, esto es lo que Jesús ha venido enseñando. Y en este momento, Él está transmitiendo. Ahora, Pedro claramente no estaba en sintonía con los pensamientos de Jesús. No, claro que no. ¿Verdad? Y era preciso que Pedro entendiera en este asunto que era esencial que comprendiera que este rey no había venido para ser servido, sino para servir. Tenía que estar consciente de la humillación voluntaria del Señor, humillación que terminaría aún hasta llegar a la muerte en la cruz del Calvario. Si Pedro no estaba dispuesto a seguir a un maestro que practicaba, hermano Necta, la grandeza del servicio, sí, sí, tendría que buscar a otro maestro. Eso era terrible. Eso era, sí, en realidad así es. Si él no estaba dispuesto a obedecer y a hacer lo que el maestro le decía, en este caso Jesús, que era bien contradictorio para la mente claro, carnal, para la mente natural de Pedro en ese momento, ¿qué es lo que tenía que hacer él simplemente? Pues no buscar a otro, buscar a otro que llenara sus expectativas, que llenara su ego, bueno, como usted dice, ellos estaban esperando un rey literal. Sí. Pero un rey lavando los pies de un siervo no estaba en sintonía, como usted dice. No estaba en sintonía los pensamientos de Pedro con los pensamientos de Jesús. No. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Verdad? Sí. Le dijo el Señor a Pedro. Pero ¿acaso esto de lavar los pies tenía algo que ver con la salvación de Pedro, hermano? Si no se dejaba lavar los pies, iba a ser condenado. ¿Acaso estamos hablando de tipo de bautismo? No, estamos hablando de obediencia. De una enseñanza. Es decir, no podemos tener parte con Jesús, sí, si no obedecemos. Y cuando nos exaltamos y buscamos fama, poder, y buscamos popularidad, sí, así es. Cuando buscamos todas estas cosas, mi amigo radio oyente, sea donde sea que estemos, aún en la iglesia de Cristo, no tenemos parte con Cristo. Si no queremos obedecer a Cristo en este asunto, someternos a su enseñanza, no hay posibilidad de estar con el Señor y de tener parte con Él. Yo así lo veo. Claro, el cristianismo, hermano Jaime, la base del cristianismo, lo decía la semana pasada, está basada en humildad. Es sencillez, todo humildad. Jamás hay arrogancia, prepotencia, altivez, no existe. Y tenemos ejemplos de personas que sí, se elevaron, se exaltaron, pero Dios no las ve con buenos ojos. Porque para Él el fundamento del cristianismo en sí es la sencillez. Claro que sí. Hay algo más en este acontecimiento y la reacción de Pedro que es de suma importancia. Pedro no había entendido la exaltación del servicio. Pensaba que aquel que servía era menor que aquel que recibió el servicio. Tenía que aprender por el ejemplo de Jesucristo que aquel que sirve es el mayor.
El camino de la grandeza en el reino de los cielos es el camino del servicio. Ahora, Pedro y los demás apóstoles iban a ser líderes, ¿verdad, hermano Necta? En el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Sí. Pero ese liderazgo no podría ser como el liderazgo que ejercen los grandes de las naciones terrenales. Así es. Porque usted sabe que ese liderazgo allí, ya dijimos lo que dice Mateo 23:23. Sí. Que se sientan en los primeros asientos, se visten con grandes flecos para que los vean, sí, que los llamen rabí, que los llamen maestro. Más que todo eso, hermano. Sí. ¿Cómo les encanta ahora a estas personas que los llamen maestros? Sí. Ya de un rango bonito, ya privilegios. Lastimosamente el tiempo, hermano. Ay, ya nos llegó el tiempo, hermano. Lastimosamente el tiempo rápido se va, pero queríamos, hermano Jaime, anunciar porque sabemos que queremos mañana, pues, si Dios lo permite, concluir con este tema. Está muy interesante, queremos concluirlo, si Dios lo permite, mañana, pero queremos anunciar, ¿no? Una reunión para el martes, ¿verdad? Este martes 1 de mayo. Sí. Invitamos a todos los hermanos, las iglesias de Cristo y hermanos que nos escuchan, amigos también, ¿verdad? Para que nos visiten a ese lugar este martes 1 de mayo de 9 a 12 del mediodía, ¿verdad? Estaremos congregados a algunas iglesias de Cristo en el lugar, hermano Necta, allí. Fíjese que, si no me equivoco, el lugar es complejo municipal, centro de gobierno municipal. Esto está a la par de... O atrás del seguro social. Atrás del seguro, no sé si es atrás o a la par, pero es aquí en la Roosevelt. Sí. Y ahí está muy bonito el local, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Otra vez? Centro de gobierno municipal. Centro de gobierno municipal. No sé si es complejo municipal o centro de gobierno municipal. Pero allí estaremos, amigos. Estarán asistiendo hermanos de Nueva Granada, hermanos de Cesoria, hermanos de Moncagua, aquí de San Miguel, el Cablotillo y de otros lugares. Estarán muchos hermanos en este lugar. Esperamos a los amigos y a todos aquellos que quieran acercarse. Pues habrán pues 2 estudios, ¿verdad? Para compartir el mensaje de salvación para todos ustedes, amigos radio oyentes. Muchas gracias por estar pues con nosotros y esperamos, ¿verdad?, si Dios permite, el día de mañana estar o concluir con este estudio. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Digno eres, oh Señor, sembraré la simiente preciosa. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2656-3543. También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportillo@gmail.com y jaimetario@hotmail.com. Puede hacer llegar sus comentarios o preguntas y con gusto le serviremos. Para más información, visite nuestra página web www.iglesiadecristo.com. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Señor. Frecuencia 90.9 FM. Popular. San Miguel. Desde